Para muchos hablar de Napoleón Bonaparte quizás sea una historia llena de tiranía y poder en contra de los más débiles, y quizá para otros se trate de un héroe que se dedicó a darle lo mejor a su país. Eso dependerá del relato que cada uno haya escuchado. Este es el relato de un hombre que en tan solo una década logró convertirse en una de las figuras más importantes del mundo, quien inició siendo un completo desconocido, se convirtió en el emperador de Francia y conquistó media Europa. Con una visión puesta hacia el triunfo y nunca hacia el fracaso, impuso sus propuestas en una nueva era que lo hizo ser conocido en todo el mundo, tanto así que sus estrategias militares han sido consideradas de las mejores de su tiempo, y sus métodos son la base de estudios actualmente. Muchos aseguran que su mayor debilidad fue el complejo de su estatura, algo que no está evidenciado oficialmente, aunque se calcula que su estatura promedio era de 1,68 m, una medida aceptable actualmente. Sin embargo, aquel militar elegante, con sangre italiana, nunca se detuvo y conquistó regiones de suma importancia histórica. Tal es el caso de Egipto, donde se relata que disparó contra las mismas pirámides de esta civilización antigua. Personajes históricos: Napoleón Bonaparte, héroe o villano. Su historia inicia en 1769, un 15 de agosto, fecha en que Napoleón di Bonaparte nació en una familia de la nobleza italiana, esto en la región de Córcega, lugar que había sido conquistado por los franceses un año antes de su nacimiento. Este es el motivo del por qué forma parte de la historia francesa. Desde niño fue aprendiendo sobre el mundo militar, todo en Francia, donde inició su preparación tanto en carácter como en el campo de batalla. En esta época, tuvo complicaciones con el idioma de los franceses, ya que la mezcla de su acento original provocó la burla de sus compañeros, pero logró superar esta etapa. Fue creciendo y junto a esto, aprendió de sus especialidades favoritas, tales como la historia, geografía y, por supuesto, artillería. Así fue perfeccionando lo aprendido junto a su mente maestra, que sería fundamental para lograr conquistas importantes para su país. Finalmente logró finalizar su preparación y con esto decide regresar a su región, donde se mantuvo por varios años. Sin embargo, después de la muerte de su padre, tuvo que tomar la responsabilidad de su familia con tan solo 21 años de edad. Así continuó trabajando como militar y manteniendo sus necesidades económicas, pero entre todo este montón de preocupaciones, había algo que no lo dejaba nunca, y era ese sueño de ser alguien importante, y estaba en busca de una oportunidad para destacar, un sueño que llegaría finalmente. Fue así como en 1789 explotó la Revolución Francesa, todo derivado de la búsqueda de igualdad de clases y la exigencia de un mejor sistema económico, ya que en ese entonces los únicos favorecidos eran la monarquía y los nobles, quienes disfrutaban de grandes lujos, en una época de depresión económica que provocaba la muerte de cientos de franceses, todo derivado del hambre, enfermedad y falta de empleos. Este evento tan importante finalmente llevó a la guillotina a Luis XVI, el rey de Francia, y a su vez a su esposa, la reina María Antonieta de Austria, quienes pagaron con su vida las exigencias del pueblo, y así finalizó la monarquía, dando paso a una república. Pero en medio de esta crisis, alguien supo cómo sobresalir y convertirse en un héroe, ya que supo manejar la situación del caos a favor de su pueblo. Y es que no todo finalizó con estas ejecuciones. La revolución, quizás sí, pero una guerra estalló con los austríacos, quienes no perdonaron la muerte de la soberana y exigieron justicia. Toda la preparación de Napoleón se puso a prueba en esta gran batalla contra los revolucionarios, que buscaban coronar al hijo del recién ejecutado Luis XVI, pero las estrategias de este militar lo llevaron a portar el título de general de la brigada. Para este momento, su nombre ya había sido cambiado a simplemente Bonaparte. Era evidente que en sus venas corría más sangre francesa que italiana.
Fue de esta manera como defendió a capa y espada el Palacio de las Tullerías, la cual fue atacada por los soldados revolucionarios, pero una vez más, su liderazgo pesó más que sus enemigos, y acá se convirtió en un héroe nacional. Para Napoleón Bonaparte el campo de batalla era el trampolín hacia el éxito, y sobre todo, tenía una mente ordenada y llena de estrategias que le dieron muy buenos resultados, pero como todo hombre, se enamoró. El nombre de Josefina de Beauharnais marcó un antes y un después de este personaje, quien se enamoró perdidamente de esta doncella, que era 6 años mayor que él, además de viuda, y se dice que tenía un romance con un líder político de la época. Con una belleza notable, combinada con inteligencia y perspicacia, Josefina utilizó sus encantos para convertirse así en la emperatriz de Francia, rodeándose de muchos círculos con influencia social. Se cuenta que la familia de Bonaparte no aprobó esta relación, debido a que no veían con agrado que se involucrara con alguien con 2 hijos y además mayor que él, pero finalmente tomó la decisión de casarse e iniciar así una relación tormentosa, que además sería parte de su ruina. Pero, consolidando su vida personal, también continuó buscando su tan anhelado ascenso en la milicia, y así llegaron otras batallas históricas que son recordadas hasta la actualidad. Una de estas fue la batalla que tuvo contra el ejército de Austria, uno de los más poderosos de Europa, pero siendo un experto de la guerra y también en la manipulación de sus tropas, supo dar palabras de aliento y lograr así someter a sus enemigos, a pesar de ser dirigidos por generales con mucho más recorrido. Sin embargo, él dejó claro que su juventud no era un impedimento para la guerra. Era tanto su poder que se le encargó destronar al Papa Pío VI, quien protestó fuertemente por las acciones del ejército francés, pero este se negó. Poco después, sería otro el encargado de cumplir con esta misión. No había duda que Bonaparte fue un líder respetado en su época, ya que ganó guerras importantes al mando de un ejército superior, forzando así a Austria a firmar la paz. Se cuenta que siempre decía: he peleado 70 batallas y no he aprendido nada que no supiera anteriormente, algo que para muchos demuestra su conocimiento en tácticas militares. En marzo de 1798, Bonaparte llevó a cabo una expedición con la intención de colonizar Egipto, que en ese entonces era parte de las provincias de Otomana. La idea era privatizar la ruta comercial a favor de los franceses, afectando así a Gran Bretaña. Pero otros relatos aseguran que muchos líderes y políticos franceses notaron que la popularidad del militar era cada vez más evidente y así comenzaron a temer que esto se volvería en su contra, por lo que prepararon un plan para enviar así a Bonaparte a luchar contra el ejército inglés, quienes comandaban su poderío por el océano. Esto era una desventaja grande para quien solo había luchado en tierra. Y precisamente aprovechándose de esta debilidad, este grupo de influyentes buscaba que la derrota manchara el ascenso de Napoleón, o quizá lo llevara a la muerte. Pero, una vez más, la astucia de este combatiente se puso a prueba y logró vencer a sus enemigos atacándolos por el lado comercial, y así logró salvar su reputación. Con mucho esmero, logró conquistar la tierra de las pirámides, tanto así que los mamelucos abandonaron el Cairo, permitiendo el ingreso de los franceses hacia las rutas comerciales. A pesar de reducir su ejército por las bajas evidentes en la batalla con los británicos, no existió una derrota como tal para ambos, pero para Napoleón significó una oportunidad invaluable para conocer los misterios y riquezas de los egipcios, por lo que arqueólogos y científicos franceses fueron beneficiados con esta idea. Un año después, no se podía nombrar el apellido de Bonaparte sin que nadie lo reconociera. Su fama se extendió por toda Francia, y con ello también llegó lo inevitable. Mientras que por el lado del campo de batalla, todo era logros y éxitos, en el pueblo la escasez continuaba. No había cambiado mucho después de la Revolución. Aquellos que optaron por mandar a la muerte a Napoleón ya no eran queridos por el pueblo e incluso por algunos de su mismo grupo. Fue entonces cuando se planeó un golpe de estado contra el directorio, como eran denominados, y a esto se unió Bonaparte, quien una vez más no dejaría ir una oportunidad a su favor.
tal y como fue planeado. Francia se liberó una vez más de sus líderes, y así, los 3 oportunistas que ejecutaron este movimiento se quedaron provisionalmente al mando del país, entre ellos Bonaparte, quien poco a poco fue quedándose como el máximo jefe. En una nueva era llena de esperanzas y nuevas oportunidades para el pueblo, los cambios más sobresalientes fueron igualdad entre estratos sociales, un código civil, mejoras estructurales, un código tributario, la venta de la colonia de Luisiana a los Estados Unidos, entre muchos otros logros de su consulado. Pero tiempo después, este personaje decidió autoproclamarse emperador de Francia. Esto en diciembre de 1804, algo que llamó la atención de los presentes, que lo vieron positivamente, mientras que otros lo interpretaron como una demostración de su enorme ego. Algunos aseguran que el coronarse a sí mismo fue una expresión en contra del Papa, quien estaba presente en esa ceremonia. Y así Bonaparte le dejaba claro al líder religioso que él no era el único importante en aquel salón. Para muchos en la actualidad, este personaje es un héroe y para otros un villano, todo dependiendo del momento, situación y punto de vista social, ya que los expertos siguen debatiendo en estas dos propuestas, que por muchas décadas ha creado desacuerdos evidentes. Y esto mismo pensaban algunos líderes europeos, que al igual que los integrantes del desaparecido directorio, vieron al pequeño cabo, como era conocido, una amenaza en ascenso. Todo esto a causa de una extensa necesidad de conquistar a través de la guerra, una labor que quizá disfrutaba. Así surgió la alianza militar, que fue creada en 1805 por el Reino Unido, Imperio Austríaco, Rusia, Nápoles y Suecia, todos unidos en contra del emperador de Francia, quien era famoso por su influencia. Se dice que Napoleón había planeado una invasión contra Gran Bretaña, y para esto unió a un ejército de 150.000 soldados, pero antes debía completar su superioridad por el lado naval, ya que esta era una de sus grandes barreras. Sin embargo, fracasó en su intento. Fue de esta manera como continuó con sus planes de atacar en el continente, dando paso así a una de sus más aclamadas victorias, la cual fue contra el ejército de Austria y Rusia, conocida en los libros como la Batalla de los Tres Emperadores. Así logró que la zona norte de Italia fuera entregada a los francos, y más adelante, Bonaparte puso como reyes a sus hermanos, manteniendo un legado napoleónico evidente en distintos puntos conquistados. La fama y gloria perseguían a este experto de guerra, y así también crecía su confianza, algo que sería el inicio de su trágica caída. Con muchos territorios y fronteras en su poder, podía darse el lujo de caminar sin problemas, pero había uno que no lo dejaba dormir tranquilo, ese ejército que lo había hecho retroceder en varias ocasiones. Fue entonces cuando su ambición lo hizo atacar a Inglaterra una vez más, pero ahora no con armas ni municiones, sino con una especie de guerra fría, dando así la orden a toda Europa de no comerciar con Inglaterra. Pero como en todo, siempre hay un rebelde, y en esta ocasión fue Portugal, quienes no cumplieron con esta ley, por lo que fueron declarados enemigos de Francia. Al no tener una conexión fronteriza con este país y ser débiles en el océano, el emperador francés le propuso a España unirse para conquistar a los portugueses y al final repartirse el territorio. Fue entonces como se llevó a cabo el ataque contra el país que se rebeló, saliendo victoriosos y comenzando el proceso acordado. Sin embargo, algo no salió como se esperaba. Como un acto sin explicación, parte del ejército francés se acomodó en varios pueblos españoles, lo que no fue bien visto por la corona, tanto así que creyeron que era una emboscada para conquistarlos. Una batalla comenzó al notarse traicionados. Bonaparte hizo frente en tierras españolas y sometió al nuevo enemigo, expulsando a Fernando VII, y en su lugar, una vez más, el líder francés puso al mando a uno de sus hermanos. Pero más adelante, el ejército de los españoles volvió a dar batalla, y así lograron expulsar a los soldados francos. Todo hombre tiene una debilidad, y era improbable que el emperador de Francia fuera la excepción. Y así, los ojos cayeron sobre su esposa Josefina, quien después de varios años de matrimonio, no había sido capaz de darle un heredero al líder militar. Esto fue aprovechado por el nuevo embajador de Austria, Clemens Metternich,
quien escuchó esta noticia de su esposa, la misma hermana de Napoleón, quien había contraído nupcias por parte de una maniobra política de Bonaparte, y estar así informado del gobierno austríaco. Pero cuando se supo que el emperador francés no había cumplido su anhelo de ser padre, el emperador Francisco II de Austria vio la oportunidad y le propuso que se casara con su hija mayor, María Luisa. Más allá de su sueño de tener descendencia, Napoleón aceptó, sabiendo que al tener una relación con esta, sería parte de la nobleza de Europa y Austria no sería un problema para él. Finalmente, después de los rumores de que Josefina nunca amó a Napoleón y se casó con él únicamente con la intención de mejorar sus relaciones sociales, llegó el divorcio. Esto para cumplir con lo pactado. De esta manera, un año después, María Luisa de Austria le dio un hijo a Bonaparte, pero se dice que él nunca pudo olvidar a su gran amor, Josefina. Pero era momento de continuar su camino, y como buen militar, no vio para atrás, y así siguieron llegando las oportunidades, y entre el nuevo blanco de los franceses y austríacos estaba Rusia, armados con más de 400,000 hombres. Inició la invasión. Era improbable que este ejército pudiera perder. Era uno de los más grandes de la historia, pero Napoleón no tomó en cuenta 3 puntos importantes, los cuales eran las faltas de provisiones, el clima, y por supuesto las enfermedades, y esto hizo que su ejército se redujera a tan solo la mitad. Sin embargo, a pesar de todo esto, una vez más Bonaparte y sus soldados avanzaron con buen ritmo y ganaron una batalla clave en Smolensk, pero los rusos cambiaron su estrategia y comenzaron a crear una guerra de desgaste que se basaba en la retirada, dejando así cada sector abandonado en cenizas. A pesar de esto, el ejército francés logró ingresar a Moscú, en donde tampoco había nada de pie, y mucho menos alimento, y pacientemente esperaron la rendición de los rusos, algo que nunca llegó, ya que para Napoleón, la retirada de los ejércitos era la derrota, pero nunca imaginó que se trataba de una estrategia. 5 semanas de espera y el inicio del invierno extremo dieron el punto de partida para regresar a Francia. Así, una vez más tuvieron que enfrentarse al clima, falta de insumos, enfermedades y el ataque del pueblo enemigo, lo que los redujo a una tropa de 50,000 soldados. Llegando a lo que actualmente es Bielorrusia, las tropas napoleónicas fueron emboscadas una vez más por el ejército ruso, y así, solo 10,000 regresarían a tierras francesas, los sobrevivientes de un plan elaborado que, unido a la temperatura de 33 grados bajo cero, detuvo los planes del imperio francés. Pero aquella pesadilla aún no había terminado. No, esto aún iba a empeorar, ya que luego de su derrota y muerte de su ejército, Rusia, Inglaterra, Prusia, España, Portugal y Suecia unieron fuerzas para darle el golpe final. Era evidente que pelear así era una muerte segura, y recordando la unión familiar que tenía con el emperador de Austria, Napoleón buscó ayuda, pero este le dijo que para no ser atacado debía volver a Francia y regresar todas sus conquistas. De lo contrario, ellos mismos se unirían a los demás países. Fue obvio que desde el principio todo había sido un plan para destruir indirectamente a Napoleón y frenar sus ansias de poder. El emperador francés solo debía regresar a su tierra y gobernar lo que le correspondía, pero su ego no lo dejó. Sin pensarlo, tomó a todo su ejército y se encaminó a la guerra contra las 7 naciones, pero su derrota estaba escrita, y así el gran legado napoleónico finalizó y las monarquías regresaron a las tierras conquistadas. Exiliado en la isla de Elba, no le quedaba más que aceptar su caída, pero su mente nunca dejó de descansar. Y fue así como planeó su regreso a Francia para retomar su poder, ya que ahora gobernaba el recién coronado Luis XVIII. Bonaparte reunió a sus últimos aliados y rumbo a París derrocó al recién monarca, tomando nuevamente su puesto para gobernar Francia. Pero sus enemigos anteriores no se detuvieron y, liderados por el ejército inglés, fueron en su búsqueda. Los últimos 100 días al mando del Imperio francés marcaron el final de Napoleón, quien fue derrocado en Waterloo, una localidad de Bélgica, a pocos kilómetros de Bruselas. Todo había terminado para él. Dejando el poder, se refugió en la isla de Santa Elena. Acá estuvo durante varios meses, donde escribió sus memorias,
Tiempo después cayó enfermo y en depresión. Sus primeros síntomas fueron dolores abdominales, pérdida de peso, náuseas y fiebre. Atrás quedaron los días de aquel héroe francés que imponía respeto. Después de su larga agonía, el 5 de mayo de 1821, murió rodeado de sus seguidores fieles. Había caído el emperador. Con tan solo 51 años, pasó a la historia por sus logros, conquistas y errores, que dejaron claro que todo tiene un final. Se cuenta que en sus últimos días mostró su amor por Josefina, a pesar de haber tomado la decisión de divorciarse, y quien aparentemente lo apoyó aún después de su acto. A todo esto surgieron teorías de su muerte, que van desde el envenenamiento por sus enemigos hasta el hecho de creer que el hombre que murió no era Napoleón y se trataba de un doble, y él finalizó su vida tranquilamente. Sin embargo, la versión oficial, según los estudios científicos, es que murió a causa de un cáncer de estómago que lo venció finalmente. Para algunos franceses, Napoleón es un héroe que luchó por sus ideales y que brindó igualdad a nivel social, mientras que para otros, solo fue un loco conquistador más que buscaba ser reconocido por otros, y otro grupo, hasta la fecha, no saben qué pensar de este personaje que seguirá siendo parte de la historia. ¿Y tú? ¿Qué piensas de Napoleón Bonaparte? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte y compartir los videos. Y nos vemos en una próxima historia de personajes históricos.